Shalom Utrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en nombre de los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y el permiso de Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Rishon, día primero de la semana, día número 14 del mes de Shevat del año 5785 del calendario bíblico profético, que equivale al 16 de febrero del año 2025. Vamos ahora a iniciar la lectura y los comentarios de la primera aliyá de la parashá número 18, que se llama Mishpatim, que significa sentencias. Y esta primera aliyá se encuentra en el Sefer, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 19. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones, nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá sola. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, y mi mujer y mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emen, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Hoy comenzamos el estudio de la parashá número 18. Esta parashá se llama Mishpatim. Mishpatim es una palabra hebrea que está en plural. Se traduce comúnmente como sentencias, pero también significa leyes. Por eso es que se traduce aquí en el primer versículo, en el Éxodo 21:1, según la Reina Valera.
dice, estas son las leyes que les propondrás. Entonces donde dice leyes, la traducción, la palabra hebrea que aparece ahí en el plural, en el hebreo, en el texto masorético, es la palabra mishpatim. Esta palabra mishpatim viene de la palabra shofet, que significa juzgar, significa establecer una sentencia judicial. O sea, son leyes que tienen un marco regulatorio, un marco que están declaradas, que están hechas para cumplirse dentro de un marco jurídico. Y eso es lo que hace este resumen de la Parashá en todas sus aliyah. Son una serie de leyes de cómo debe de comportarse el pueblo de Israel como un nuevo pueblo. Recordemos que desde la posición anterior, el pueblo era un pueblo, el pueblo de Israel estaba desorganizado, el pueblo de Israel venía de la esclavitud, todavía no se había dado la Torá, pero en el momento mismo de recibir la Torá, ellos se volvieron un pueblo único, tenían un mismo sentir, había un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma forma de actuar y de adorar, y por eso es que se volvieron el especial tesoro de Adonai. Fue en el momento mismo en que Adonai se casó contrajo matrimonio, contrajo nupcias con el pueblo de Israel. Entraron en pacto, entraron en un pacto recíproco, tanto Adonai como el pueblo. Y esto ocurrió ya desde la Parashá anterior. Así terminaron todas las aliyah de la Parashá anterior. Recordemos que se dieron también las 10 palabras, todo el terror del pueblo, el sonido de la bocina. Recordemos que el pueblo estuvo 3 días sin tocar mujer, que lavaron sus vestidos. Bueno, todo lo que ocurrió previamente. También la visita de Yitro. Bueno, todo eso había ocurrido en la Parashá anterior. Y en esta Parashá, bueno, ya Adonai ha dado las 10 palabras, pero ha dado algunas instrucciones nuevas de cómo debe de organizarse el pueblo, porque son instrucciones más. Vemos que las instrucciones de las 10 palabras, Aseret HaDevarim o Hadibrot, como se conoce, son más bien regulaciones, mandamientos de carácter individual. Son más bien de carácter individual. Pero ahora vienen leyes que tienen que ver más con la vida en comunidad. Con la vida en comunidad, sobre cómo deben de basarse esas relaciones entre hebreos y entre personas incluso diferentes, de diferente condición, esclavos con siervos, personas, cómo debe de llevarse a cabo la restitución en caso de que hubiera violencia, en caso de que hubiera un herido, en caso de que se produjera un secuestro. Bueno, todo eso es lo que vamos a ver en esta primera aliyah, que va desde el versículo 1 hasta el 19. Entonces, si repasamos por encima esta primera aliyah, lo primero que vemos es que se establece la diferenciación entre cómo debe de ser la relación entre un siervo hebreo y su amo hebreo. Y esa relación es completamente diferente a las del resto de las naciones que estaban en ese momento. ¿Por qué? Porque vean que solamente se puede servir 6 años, y al 7º año el siervo hebreo sale libre. Es como una especie de Shemitah. Recordemos que Shemitah era el descanso de la tierra, y la tierra debía de trabajarse 6 años, el 7º año debía de reposar. Bueno, así mismo debía ocurrir con el siervo hebreo. De hecho, es una correspondencia, porque así como en 6 años había que hacer toda la obra, así como en el Shabbat hay que trabajar 6 días, bueno, también el siervo hebreo debía de descansar el 7º año.
y debería de salir libre, debería de tener libertad. Y el énfasis a veces cuando se pretende atacar la inspiración de las escrituras y se piensa en las escrituras como algo como que no encaja en nuestro modelo de sociedad actual, las personas dicen que bueno, que cómo es posible que Adonai hablara de siervos, que hablara de la esclavitud, y muchas veces no se tiene en cuenta de que la esclavitud ha estado ligada a la historia humana durante toda su existencia. Incluso hoy día hay esclavos todavía. Hay naciones donde la esclavitud no se ha terminado. Y es triste, pero es una condición que aún existe. Sin embargo, Adonai lo que está haciendo aquí es poniendo límites contra una práctica que bueno, no vamos a defender la esclavitud, pero sí Adonai trató de hacerla lo más soportable y lo más que el esclavo tuviera ciertos derechos, no hacer la esclavitud como una institución humillante, como una institución avasalladora, como una institución completamente explotadora. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que era mejor ser esclavo, ser siervo en el pueblo de Israel, a pesar de que no hubo muchos siervos. Siempre fue mejor ser siervo allí que en cualquier otra nación vecina, que en Babilonia, que en Egipto, que en Roma, que en Grecia. Siempre fue mucho mejor allí. ¿Por qué? Porque en esas otras naciones, en China, en la India, todos esos países tenían esclavos. Los países árabes también tenían esclavos. Y allí sí los esclavos no tenían absolutamente ningún derecho. Y las esclavas mucho menos. O sea, era algo completamente inhumano, algo completamente cruel. Era algo completamente cruel. Sin embargo, Adonai tiene misericordia aún de los siervos, de los esclavos. Y precisamente uno de los mandamientos, el primer mandamiento de la Escritura es: yo soy Adonai tu Elohim. Está en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué? Porque Adonai no quiere que seamos de ninguna manera esclavos. Él quiere nuestra libertad. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Y como dijo Mashiach también, Él quiere, si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Ese es el deseo de Adonai. Adonai regula la esclavitud no por gusto, sino por la dureza del corazón del ser humano. Si el ser humano confiara más en Adonai, se daría cuenta que no necesita tener esclavos. Porque si tuvieran al Mashiach, al Rey de Reyes, no sería suficiente tener. O sea, no haría falta tener esclavos. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Lo segundo, que tiene que ver con, si seguimos leyendo la Aliyá, vemos que si el esclavo, si el siervo no quiere dejar la esclavitud, bueno, se le practica, se le orada la oreja, se le lleva delante de los jueces y bueno, la persona queda en manos del amo. ¿Por qué se hace esto? Dicen nuestros sabios que es como una especie de humillación. Una humillación. ¿Por qué? Porque el esclavo sabe que puede ser libre y sabe que puede llevar una vida nueva. Y aun cuando pueda, cuando tiene esa oportunidad, porque la Torah le da esa oportunidad y él no quiere aprovechar esa oportunidad, bueno, Adonai impone este tipo de acto, de horadar la oreja, de llevarlo delante de los jueces, estar junto a la puesta, junto al poste, y dice que esto es
esto es un comentario de los sabios, se dice que es porque Adonai no quiere esclavos. Adonai quiere hombres libres. Si una persona tiene la posibilidad de ser libre, debe querer esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Adonai vino a libertarnos, vino a redimirnos, vino a salvarnos. Adonai no vino para que viviéramos en esclavitud, aun cuando esa esclavitud pueda suponer beneficios para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que salir a buscar nuestra propia libertad, salir a buscar nuestros sueños, salir a vivir nuestra propia vida y no vivir encadenados al pasado, aun cuando ese pasado sea bueno, aun cuando nuestros amos sean buenos y estemos agradecidos a ellos. Cada cual tiene el deber de salir adelante por sí mismo. ¿Por qué? Porque Adonai no quiere personas cobardes. Adonai no quiere personas que desaprovechan sus talentos. Adonai no quiere eso. Adonai quiere que todos tengan vida y vida en abundancia. Quiere que todos vivan en libertad. Por eso es que da buenas leyes. Porque quiere que todos seamos buenos y que vivamos en libertad. Luego, a partir del versículo 12, se habla aquello que tiene que ver con cuando ocurren actos de violencia, cuando se hiere a alguien, el tema de la restitución. Si alguien se hiere, pues debe morir. Si alguien hiere a su padre o a su madre, debe morir también. Si alguien roba a una persona, están hablando aquí de secuestro, versículo 16, 21-16. El que robara a una persona y la vendiere o fuera hallado en sus manos morirá. Esto es un tema muy importante el día de hoy, porque el auge de los secuestros en el mundo entero es algo terrible. Es algo terrible, sobre todo el secuestro de menores, es algo durísimo. Eso se ve mucho en países asiáticos. Las personas son robadas, son extorsionadas. Hay diferentes países que están sufriendo este tipo de situaciones, y esto es algo que debería de combatirse con la mano más dura posible. Entonces aquí Adonai está de acuerdo con esto, con que la persona que practique el secuestro deba morir. Y después se habla por último de que si una persona riñe pero no hubiera muerte, sino que lo que hubieran fueran heridos, resultaran heridos, bueno, pues que el que hirió a la otra persona debería de pagar el daño, pero el daño en el tiempo que estuvo incapacitado, que estuvo en cama. Y luego debe el otro comenzar a trabajar. Entonces, este es el contexto, este es en una panorámica general todo lo que habla esta primera ley. Ahora bien, quiero que extendamos un poco el comentario sobre un tema que está muy relacionado con esta paracha, con Mishpatim, y que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con el por qué Adonai gobierna a través de leyes. Todos sabemos que vivimos en una sociedad organizada por leyes. Los sistemas legales son la base de la organización social de los países. Eso es una realidad. Cada país tiene su propia constitución, tiene sus leyes, tiene sus gobernantes. Cada país escoge su forma de gobierno, sea a través de monarquía, sea a través de primeros ministros, sea monarquías parlamentarias, todo tipo de sistemas. También existen monarquías absolutas, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos. Existen democracias representativas, existen dictaduras, también todo tipo de formas de gobierno. Dictaduras de partido único. Y lo primero que quisiera que viéramos, además de a los comentarios que se han hecho anteriormente, es pensemos
en qué cosa es la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Por qué Adonai gobierna y legisla a través de la Torá? ¿Por qué la Torá es eterna? ¿Por qué la Torá es la forma de gobierno del sistema de gobierno de Adonai? ¿Y por qué es que está vigente y no está abolida como algunas, como otros hermanos de iglesias cristianas creen? Entonces, lo primero que tenemos que hablar en este sentido es que la Torá, la ley, va unida a un principio que es el principio de la fuerza. Es el principio de la fuerza. ¿Por qué? Porque la ley es algo que es indiscutible. Sencillamente hay que hacerlo. La ley es el imperio de la fuerza. La ley es válida solo si existe un brazo ejecutor de dicha ley. O sea, si la ley es solo palabra y no se cumple, entonces no es una ley, entonces un discurso. Y precisamente esto es lo que ocurre a veces cuando ya los países están en decadencia, cuando cuando se va produciendo la transición de un tipo de país a otro. Por ejemplo, en países comunistas, por ejemplo, en países de cuando se transicionó de países que iban del régimen feudal al régimen capitalista, en países que van cambiando sobre todo del subdesarrollo al desarrollo también. ¿Cuál es la característica común a estas situaciones? Es que el régimen antiguo comienza a producir leyes y leyes y leyes y leyes y leyes. Y esas leyes no hay manera no existe manera de controlarlas. O sea, no existe un brazo ejecutor para esas leyes. ¿Por qué? Porque se convierten en leyes que están hechas para evitar diferentes situaciones, para evitar diferentes fenómenos que se están produciendo delante de la vista de uno. Pero como no atacan las causas, atacan los efectos, atacan las situaciones que están sucediendo, entonces cada día se producen más regulaciones y más regulaciones y más regulaciones y más regulaciones, que lo que hacen es producir más corrupción y lo que hacen es producir una mayor cantidad de situaciones, y por eso es que se va deteriorando el país, y por eso es que al final terminan decayendo los países. Eso es un fenómeno que ha ocurrido mucho en el comunismo, en el socialismo, que se empiezan a producir decretos, asambleas, acuerdos, y todos son acuerdos ficticios, acuerdos utópicos, topes de precios, supuestamente cómo deben de regularse las relaciones entre las personas, y después y todo eso queda en letra muerta. Entonces, uno de los principios básicos del desarrollo de la humanidad es que la ley tiene que ser clara y que la ley tiene que ser fácil y propicia de cumplir. O sea, tiene que haber la posibilidad de cumplir, porque si la ley es imposible de cumplir, entonces no es ley, se convierte en una utopía. Y entonces lo que produce es fenómenos de corrupción, produce fenómenos de que las personas se empiezan a aprovechar unas personas de otras. Los agentes de la ley son los primeros que comienzan a hacer mal su trabajo, y se pierde todo eso, que se corrompe la sociedad. Ese es el problema. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió en Matan Torah? En Éxodo capítulo 20 y el 21. Por eso fue que empecé hablando del capítulo 20 ahorita, a pesar de que no era de esta paracha. Porque en la paracha anterior vimos que se establecieron primero jueces y oficiales que cumplían la ley. ¿Dónde ocurrió esto? Bueno, esto ocurrió en Éxodo capítulo 18, a partir del versículo 13, pero vamos a leer bien a partir del 16, que dice:
de 15, dice, y Moshe respondió a su suegro, ¿por qué el pueblo viene a mí para consultar a Elohim? Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás de todo tú también y este pueblo. Ahora oye mi voz, yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú en los asuntos a Elohim. Y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por que deben andar y por lo que han de hacer. Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán hasta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Incluso antes de la Torah ya hubo un consejo que le dio Yitro a Moshe, que era su suegro, o sea, el suegro de Moshe, se lo dio a Moshe, y le dijo, pon primero jefes para que ellos puedan ayudarte a ti en la administración. En la administración, porque este pueblo es muy grande y tiene muchos problemas. Y tú no te van a alcanzar las 24 horas del día para atender ni siquiera una pequeña fracción de todo lo que está sucediendo aquí. Entonces, la mejor manera es enseñarle tú a esos jefes de millares, jefes de centenas, jefes de decenas, enseñarles tú a ellos y ellos te ayudarán en todo, que sean varones idóneos, que sean personas de buen testimonio, que no se dejen sobornar. Enséñales la Torah, que sean personas que tengan comprensión, y luego ve con ellos y establécelos a ellos y ponlos por autoridades. Y esto es lo más importante de la Torah. En la Torah tiene que haber autoridades, porque si no se convierte en letra vacía. Por eso es que siempre hay que someterse a las autoridades, porque las autoridades velan por nosotros, porque las autoridades están más preparadas que nosotros, porque las autoridades están puestas por Elohim, por Adonai. Y entonces Moshe, hasta ese momento, ¿qué hizo? ¿Qué les transmitió Moshe a esos jefes de millares, de centenas, de decenas? ¿Qué le transmitió a ellos? Le transmitió todo lo que se conocía hasta ese momento por la Torah oral, por la tradición que se había recogido desde Adán hasta Moshe. Toda esa tradición él se las dio a ellos, y a partir de ahí ellos juzgaron. ¿Qué pasó? Que acto de seguido Adonai dio Matan Torah. Adonai entregó las 10 palabras y entregó muchas más. ¿Para qué? Para que hicieran un mejor trabajo. Pero ya habían jueces y oficiales. Y eso es lo más importante. Tienen que haber jueces y oficiales. Tienen que haber jueces y oficiales. Entonces, en segundo lugar, ya vimos que la Torah necesita personas, un brazo ejecutor. Un brazo, personas que realicen las sentencias, los decretos, los juicios que ya fueron establecidos por Adonai y que fueron sentenciados por medio de los jueces que fueron escogidos por Adonai y por Moshe. Entonces, eso es un lado. Entonces, seguimos hablando de la Torah. ¿Por qué la Torah está vigente? ¿Y por qué la Torah de ninguna manera está clavada en la cruz, como dicen algunos? Porque eso es una mala interpretación de la Biblia. Bueno, la respuesta es porque esto nos muestra cómo será la vida dentro del reino de Israel, donde Adonai será rey. Todos estos mandamientos que hemos visto que no se puede. Lo leímos a partir de Éxodo capítulo 21. Hemos visto que una persona no puede herir a otra si no tiene que estar restituyéndolo. Hemos visto que una persona, el siervo hebreo sale libre a los 7 años. Hemos visto que si una persona
mata a alguien, bueno, tiene que ir al lugar de refugio, a una ciudad de refugio. Hemos visto también que el que maldice a su padre o a su madre también debe morir. Y entonces vemos todas estas cosas. ¿Y qué ocurre con la Torá? La Torá, todo esto es un resumen de lo que va a ocurrir en el mundo venidero, en el reino del Mashiach. ¿Por qué? Porque allá no habrá más maldición, o sea, no podrá maldecir a uno, a su padre, a su madre. Allí uno no podrá herir a su prójimo. ¿Por qué? Porque tienes que amar a su prójimo. Todos los salvos son salvos precisamente porque amaron a su prójimo como a sí mismo. Todos los salvos son precisamente salvos porque no maltrataron a sus esclavos. Todos los salvos son salvos precisamente porque no iniciaron peleas, no iniciaron disputas, no mataron con alevosía. Entonces todas estas cosas suceden. Y esto es lo mismo que las largas listas que existen en el Brit Hadashah sobre las personas que no van a heredar el reino. Por ejemplo, una de estas listas la tenemos en Primera de Timoteo 1, vamos a leer del 8 al 10. Dice, pero sabemos que la Torá, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la Torá no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y miren, transgresores, desobedientes. Dice, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas, o sea, los que matan a sus padres, los matricidas, los que matan a sus madres. Dice, para los homicidas, en general, los asesinos. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Ya hablamos, en esta lista salen específicamente los secuestradores. Dice, para los mentirosos y los pérjuros. Dice, y cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Elohim bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces vemos en este resumen de Primera de Timoteo 1, versículos 8 al 10, ahí hay una lista de personas que no van a heredar el reino. Y entre esas personas están los que precisamente incumplieron todos estos requisitos que estaban dados en Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al versículo 19. Entonces tenemos que tener presente eso, y tenemos que tener presente también que por eso es que la Torá no está abolida. La Torá no está abolida, y por eso es que hay un mensaje único, un mensaje que es coherente, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Adonai no puede contradecirse. Adonai no puede decir en el Tanaj que tienes que obedecer todos los mandamientos, y en el Brit Hadashah decir no, que la Torá está abolida. Adonai no es así, de ninguna manera. En el Brit Hadashah lo que vino fue la propiciación por nuestros pecados. Ese castigo que tenía que venir por nuestra desobediencia, bueno, fue realizado en Yeshua HaMashiach. Se ejecutó en Yeshua HaMashiach. Recordemos los jueces y recordemos los oficiales. Y recordemos que Moshe puso, antes de dar la Torá, puso personas para que se ejecutaran esos mandatos dados por Adonai. Primero era una Torá oral, que fue a Adán. Y después esa Torá, esas fueron las primeras instrucciones que dio Moshe. Y después, cuando se le revela a Adonai en Har Sinaí, en el monte Sinaí, bueno, pues él hace que estos mismos jueces y oficiales reciban nuevas instrucciones que le fueron dadas por revelación a Moshe Rabbeinu. Entonces, esto es un tema muy profundo, muy, muy, muy profundo, porque la Torah está vigente, porque no hay ninguna contradicción entre el Tanaj y el Brit Hadashah, sino que el mensaje de Adonai es el mismo, porque Adonai es el mismo ayer, hoy y siempre. Y quiero que en esta parachá completa, en esta parachá número 18, llamada Mishpatim,
nosotros continuemos sumergiéndonos en por qué y quitando definitivamente toda duda de por qué la Torá está vigente. ¿Por qué está vigente? ¿Por qué no es un invento de los hombres? ¿Por qué no es algo que pudiera ser cambiado o que pudiera ser tergiversado? Vamos a ver si podemos encontrar la mayor cantidad de aristas sobre este tipo de problemas, sobre este tipo de situación, y a partir de ahí encontrar la mayor cantidad de respuestas posibles sobre este asunto. Hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Shalom.